Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas. Me acompaña el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, muy bien, sí, excelente. Bueno, me acompaña también el profesor Andrés López. ¿Cómo le va? Más o menos, porque ayer Independiente quedó eliminado de la Copa Argentina, así que estoy un poco en bajo ánimo. Algo me contó mi hijo de eso. Sí. Bueno, no hablemos de Adrogué. No, claro, de Adrogué no hablemos. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un invitado que ahora en un ratito lo vamos a presentar. Sí. Y que se puso contento con el triunfo de Brown de Adrogué. Claro. Está bien. Arrancamos con música. Digamos Bron, como diría el doctor. Bron. No digamos Bron. Sí. Que no es marrón. Bron. Hoy fui a cargar, desde anteayer, ayer y hoy tuve que ir a cargar combustible de 3 vehículos distintos, llenar el tanque para medir el consumo que tenían estos vehículos y mi tarjeta de crédito sufrió un durísimo cimbronazo, 9 en la escala de Richter, más o menos. Así que bueno, puse un tema acorde, alusivo. Perdón si no va con el programa, se llama Heavy Fuel. Volvemos en unos minutos. Dire Straits. Muy bien. Seguimos en Partida Doble. El profesor Cetrángolo me dijo que diga incordio al aire. Ya está. Incordio. Bueno, pero asociado a alguna situación incordiante. Yo hablé, de hecho, ahora vamos a hablar de algo incordiante. Incordiante. Yo estaba hablando de el incordio de la vuelta de Led Zeppelin en el año 85. Sí, claro. Estaba hablando de eso, de todo lo que pasó en la trastienda. No vamos a tener un incordio con nuestro invitado. No, por supuesto que no, y le pediría por favor que lo presente. Es un amigo que vino ya varias veces al programa, José Luis Machinea, que ocupó diversos cargos públicos y es también profesor de la maestría en la facultad y también en Ditela, ¿no? ¿Estás dando? Sí, en Ditela estoy dando. Bueno, grado. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, muy oportuno además que vengas. La situación económica está como para charlar un poco del tema, ¿no es cierto? Sí, por eso no quería venir. Sí, me imaginaba. Siempre lo llevan en situaciones bastante agradables, se puede distender. Sí. Hoy pensaba, sería bueno acordarse de qué hablamos la última vez que viniste y seguramente jamás te hubieras imaginado que esto íbamos a llegar a este punto, ¿no es cierto? Definitivamente. Tampoco me si me preguntabas hace 6 meses o 8 meses. ¿En qué momento te empezaste a preocupar? Hay distintos tipos de preocupaciones. Yo a comienzo de años hice un reportaje, me acuerdo, en La Nación, y dije: Argentina está llegando a un déficit en cuenta corriente que lo pone cerca de una situación crítica. A veces 5 puntos del producto de déficit en cuenta corriente en América Latina siempre ha sido un problema, y que estamos ahí al borde de una situación muy complicada. Pero una cosa es decir que estás al borde de una situación media complicada y otra cosa es imaginarse
que iba a pasar lo que realmente pasó, digamos. Fue mucho más grave de lo que uno podía pensar en ese momento. Todavía en ese momento era preocupante, pero había como posibilidad de manejarla, o uno creía que había posibilidad de manejarla. Sí. ¿Te sorprendió el anuncio de haber ido al fondo? Sí, absolutamente. Yo hubiese en principio dicho que no había que ir al fondo, pero después me di cuenta que era la única posibilidad, ¿no? Porque uno no tenía tanta información como para saber si era necesario. Claro, pero después me di cuenta que efectivamente no había ningún acceso al mercado de crédito, y cuando no hay ningún acceso al mercado de crédito quedan pocas posibilidades, digamos, ¿no? Entonces el fondo era, comillas, la solución en esa coyuntura, y por eso me parece que fue finalmente acertado ir al fondo. Después podemos discutir acerca si fue acertada la negociación, si las exigencias del fondo, etcétera, pero en todo caso no había otra alternativa. O era el fondo, o era una supercrisis, o un default, que también tenía asociado una crisis por delante, ¿no? No por un problema de solvencia, porque la deuda argentina sigue siendo relativamente baja, comparado con los países de América Latina y a nivel global, pero sí por un problema de liquidez, ¿no? Y así que el fondo vino a dar una esperanza de que ese problema de liquidez se podía manejar de alguna manera, y todavía seguimos viendo si se maneja o no se maneja, digamos, ¿no? El fondo, perdón. No, perdón, seguí, dale, Oscar. La idea de la sorpresa inicial tenía que ver con que el anuncio del gobierno había sido que la visita al fondo era más preventiva que curativa. En realidad nos dimos cuenta muy rápido cuando leímos el acuerdo de que no tenía mucho de prevención y que era más de curación, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a un tema que vos mismo te preguntabas, ¿no? ¿Cómo pensás que fue la negociación? ¿El fondo resultó ser más duro de lo que uno esperaba? ¿La negociación fue débil? ¿O la situación era mucho más grave de lo que uno esperaba? Quizá una mezcla de esas cosas, pero a mí me pareció que la primera negociación tuvo el problema que básicamente lo que se puso ahí es lo que el gobierno argentino y con una influencia grande del Banco Central en ese momento pensaba que había que hacer, digamos, ¿no? Sí. Entonces fue más que una discusión con el fondo, es un monólogo. Claro, algo parecido a eso, un monólogo, porque del lado argentino se pensaba que había que hacer. Entonces digo, a mí esa cuestión, todo ese capítulo de la independencia del Banco Central y todo eso, que ocupaba una gran parte del acuerdo, me pareció desproporcionada, exagerada, claro, sobre todo para la situación. Ahora, lo que sí, cuando uno se dio cuenta de que de repente no había más financiamiento y el déficit en cuenta corriente era efectivamente el orden de 5 puntos del producto, bueno, digamos, como uno reduce un déficit de 5 puntos del producto a un nivel financiable. Eso implicaba algún tipo de ajuste, y entonces el pero tiene más que ver con no dejar que el Banco Central sea capaz de intervenir en el mercado, ese tipo, claro, de cosas, pero me parece que no hubo ahí una oposición del Banco Central en ese momento, y me parece que ese fue el tema más delicado. Ahora, que había que bajar el déficit fiscal, había que bajarlo, digamos, por obvias razones, entre ellas porque el déficit en cuenta corriente era muy grande, y en una parte no menor de la explicación de ese déficit en cuenta corriente grande tenía que ver con el déficit de fiscal, ¿no? Ay, te voy a hacer una pregunta un poco rara quizás, pero porque está de moda, la gente siempre en Argentina tiende a pensar que las crisis se van pareciendo unas a otras, ¿no? Y vos tuviste que asumir cargos de muy alta relevancia en dos momentos complicados del país, allá por fines de los 80 y a fines de los 90. Si te dieran a elegir, decís, a ver, José Luis, tenés 3 chances de ser ministro, etcétera. Y la comparás con una tercera que es hoy, ¿cuál te parece, cómo verías en términos de gravedad y de instrumentos disponibles, etcétera, ponderadamente las dificultades de cada momento? Bueno, una cosa es ubicarse al comienzo de los distintos gobiernos. Yo creo que desde ese punto de vista era la de Alfonsín era extremadamente complicada, porque la herencia era
una inflación de 20% mensual, el déficit era extraordinariamente grande, no había crédito en el mundo, etcétera, etcétera, muy complicada. Después, entre la convertibilidad y la situación que recibió este gobierno, yo diría, las dos tenían problemas, pero la convertibilidad tenía el problema de que no había ninguna flexibilidad, digamos, y por lo tanto, si me quedo con alguno de los males, me quedo con este último de los males, lo cual no es minimizar la herencia que recibió este gobierno, que eran muchas distorsiones de precios relativos que había que acomodar, pero al menos había posibilidades de acomodarlos, ¿no? La convertibilidad, en ese sentido, no daba muchas posibilidades de acomodar, sino por una vía excesivamente dura, que era un poco de deflación, ¿no? Pero las tres situaciones fueron efectivamente muy complicadas, ¿no? Esta pareciera, en términos políticos, la menos dramática, ¿no es cierto? Así es. Alfonsín era golpes de Estado, copamiento. De la Rúa fue la renuncia al vicepresidente, eso no fue un tema menor. Esta pareciera que es lo normal en un gobierno no peronista, ¿no? Sí, pero con errores de diagnóstico importantes, ¿no? Al comienzo, o sea, parte de la herencia, parte de errores diagnósticos son muy grandes con respecto a, entre otras cosas, a la posibilidad de reducir rápidamente la tasa de inflación al mismo tiempo que se corregía la distorsión de precios relativos, ¿no? O los errores de pensar que la economía podía crecer en un contexto de aumento de tarifas y de la devaluación del ritmo que... Bueno, pero en todo caso el manejo técnico fue más débil que las otras circunstancias, en una circunstancia que hubiera sido mucho más manejable que las otras, ¿no? Absolutamente, sí, yo creo que sí, que el manejo técnico fue malo, en el sentido de que parece difícil creer que, si uno está acostumbrado a lo que pasa en las economías latinoamericanas y la Argentina en particular, uno piense que una corrección de precios relativos de esa magnitud podía darse en un contexto de reducción de la tasa de inflación. Sí, entonces uno se prepara de una manera distinta, ¿no? Sí, eso se discutió bastante, ¿no? Porque como ustedes saben, yo no estoy lejísimo de saber algo de política monetaria, pero pareciera como la conducción saliente, anterior conducción del Banco Central, pensaba que de algún modo la política monetaria podía ser abstracción de ciertas características de la economía, y de hecho se refería a los problemas de los economistas locales para entender algunas situaciones, ¿no? Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Era hacer política monetaria pensando que uno estaba más cerca de la Reserva Federal o de por lo tanto, la economía de Estados Unidos que de la economía argentina, ¿no? Bueno, eso es un grave error de diagnóstico, pero efectivamente, yo lo exageré un poco quizá con mi ejemplo, pero efectivamente yo creo que... No, pero las dificultades de estabilizar precios con precios relativos tan desarmados, es una cosa muy discutida en los meses previos al cambio de gobierno, y sin embargo no pareciera que no se tomó en cuenta, ¿no es cierto? No se tomó en cuenta. ¿Y cómo ves la situación actual? Bueno, a ver, si la comparás con la situación de hace 3 meses, digamos, no, 3 meses no, pero eso es demasiado a largo plazo, de hace un mes, digamos, mes y algo, yo diría que hay ciertos avances en que hay podemos hablar, y vos sabés mucho más que yo de esto, una solución fiscal, el problema fiscal, hay una solución al tema de cuenta corriente. Yo creo que el año que viene la cuenta corriente va a reducirse quizá a 2 puntos del producto, lo que era casi 5, ¿no? Hay de repente las tarifas que el señor Aranguren quería llevarlas a aumentarlas 50% más por ahí en términos reales. De repente cambió la administración y ahora tenemos que, con las tarifas más o menos que teníamos, y un poquito más, muy positivo. Me parece que eso es un cambio extraordinario. El cuarto, que tenés una economía más competitiva, digamos, ¿no? Con este tipo de cambio. La contra, ahora hablamos, digamos, ¿no? Pero, y yo creo que la contra es básicamente que tiene que ver con la inflación, ¿no? La inflación se ha acelerado y dicen que la inflación de septiembre va a ser la más alta, posiblemente inflación mensual de los últimos 2 años, digamos, ¿no? Más alta por lo menos de los últimos meses. Con semejante devaluación era de esperar, ¿no es cierto?
El tema Sí. es cómo haces para mantener el tipo de cambio real. Claro, no, y cómo haces para bajar un poco la inflación, porque si la inflación es del orden del 5% o más, No, digamos, ya estás en repito otra, eso, sí. estás en Es otro otra, cambio. en otro, Claro, en otra entraste historia, a otro ¿no? régimen, ¿no? Claro, Digo, entraste a otro régimen, claro, no. Vos tenés que hacer algo para tratar de acelerar, y eso implica que no vas a poder mantener el tipo de cambio real si querés bajarlo. El tema es cómo lo haces reduciendo algo el tipo de cambio real, pero poco, y no como se trató de hacer de entrada, digamos, con una super revaluación. Porque esta idea de que vamos a correr los precios a la misma velocidad, o el tipo de cambio a la misma velocidad que los precios en esta coyuntura, si la inflación es la que parece ser de septiembre, me parece, digamos, así como yo defendí hace 3 meses que había que hacer eso, había que hacer un crawling peg y seguir, ahora si la inflación llega a 5, digo, bueno, hay que pensar en un programa de estabilización, ¿no? Que no atrase, que no tenga como ancla al tipo de cambio. Pero este gobierno se niega a formular un plan de estabilización. Bueno, pero yo creo que... ¿No? Sí. Digo, yo no lo veo, no sé, hay un Sí. programa de reducción del déficit fiscal, pero y pareciera, como decían los diarios el fin de semana, bueno, la recesión va para los precios, pero eso no es un plan de estabilización. No, eso no es un plan de estabilización, o por lo menos no es de los planes de estabilización que uno desearía ver, digamos, ¿no? A la larga lo pasa, pero las para, pero como hemos tenido en el 59, la bajaron, pero después de que el producto cayó 6%, digamos, Claro. ¿no? Pero pareciera ser que es la cabeza del gobierno esa, ¿no? Esa idea. Bueno, digo, yo creo que no es, creo que los hechos lo están llevando por delante, porque, digo, un gobierno que quiere ser reelecto, que elija como estrategia que sea la recesión muy fuerte la que te va a dar una solución, es medio, diría yo, casi suicidarse políticamente, Sí, si vos querés tener una magnitud. Además, un tema no menor, vos recién citabas el año 59, la tasa de pobreza en el 59 no era del 30%. No, claro, Entonces, claro. estás en un punto de partida en donde los costos sociales de este tipo de ajustes son demasiado altos. Sí, son demasiado altos, Y digamos. yo creo que va a obligar al gobierno a aumentar el gasto social de manera importante, probable. con lo cual ahí entra otro tipo de dilema, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y en un contexto donde el gobierno, dejaba de mencionar respecto a los problemas, donde el gobierno finalmente optó por ese tema de las retenciones, que Sí. creo que tenía que haber optado antes, pero bueno, finalmente lo hizo, pero muy curiosamente, en lugar de hacer como tradicionalmente se ha puesto retenciones en términos porcentuales, Y por tipo de cambio, básicamente. claro, por tipo sí, de cambio, por- para, claro. para todo, por igual. lo hemos hecho con términos nominales, de tal manera que si hay más inflación, más aceleración del tipo de cambio, vamos perdiendo recaudación en el camino. Claro. O sea, A esto lo mejor es piensan que el una tipo de flexi... cambio va a caer y las protecciones son más Sí, importantes. bueno, pero es un juego ¿Y por demasiado qué? pesado para ¿Y eso. por qué pensás que lo hicieron? Y yo creo que hay una actitud quizá para tratar de asegurar, una actitud un poco vergonzante respecto a las retenciones. Claro. Dice, mira, es tan seguro que las vamos a bajar, que las vamos a mantener en términos nominales, como para dar la seguridad de que vamos a Claro, bajar. que se Es van a una ir señal- diluyendo. Es Se van a ir una- diluyendo. Pasa que es una señal al sector formador de precios, digamos, hace inflación que te baja el costo de las retenciones. Sí, pero digo, a ver, puede ser que salga bien o mal, pero lo que digo me parece que es apostar, hacer una apuesta demasiado fuerte, cuando lo razonable era poner las retenciones como se ponen siempre y prometer que uno las va a ir reduciendo y efectivamente las va reduciendo en la medida que pueda, digamos, ¿Vos no ¿no? pensás que fue para conformar a Lilita Carrió y decir el cronograma sigue su curso y esto va por otro lado? Quiero suponer que no. Ajá. Quiero suponer que no. pero no puedo. Todo es posible. Todo es posible. Por Todo eso. es posible. Quiero suponer. Lo consultamos con la gente de arriba, ¿no? Digamos, a ver si quizás Está bien. que tiene línea directa con Lilita y nos enteramos. Muy bien. Me voy a poner las ruleras como Lilita. bien que van a quedar. Sí, creo que sí. Voy a ver si puedo. Vamos al informativo y ya volvemos en unos minutos. Muy bien. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de
Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA. De lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Mientras yo le mando a la señorita productora así un mensaje diciendo que hoy es el día del pelirrojo, ¿sí? Para que vean. ¿Hoy es el día del pelirrojo? Hoy es el día del pelirrojo. ¿Y usted era pelirrojo? No, Ah. yo no. No Tengo sabe. barba pelirroja. Cuando me A crece lo mucho mejor la era- barba, claro. es pelirroja. Ajá. Sí, eso son los... Barba roja. Sí, yo tengo el gen pelirrojo viene de Escocia. No. En Escocia creo que el... Pero solo en la barba. En la barba, sí. Sí, mi hijo salió con pelo pelirrojo. Así que no sé, no puedo evitarlo. Vamos a escuchar el tema que trajo usted, profesor. Alusivo a la situación actual. Alusivo a la situación actual. Out of Reach, un blues fantástico de John Mayall y Peter Green. Y volvemos unos minutos. Volvemos aquí en partida doble después de escuchar a John Mayall. ¿Era con quién? Peter Green, que para el que no lo conoce es el autor de Mujer de Magia Negra. De Ah, ¿de es el Santana? Es el autor de la... Claro, Black Magic el tema Woman. no es de Santana, es de Peter Green. Mire usted. Y autor de muchísimos temas muy famosos. Mire usted. Muy bien. Volvemos a la economía real. Claro que sí. Muy bien. Estamos con José Luis Machinea y no sé si, porque él no conoce también mucho los devenires de la economía mundial. Y ahí nosotros somos muy sensibles, ¿no? A eso. ¿Cómo ves cómo ves las cosas que nos pueden ayudar o perjudicar de lo que está pasando y lo que uno puede prever que pase en los próximos meses? Digo, en primer lugar, es difícil predecir, ¿no? Porque, ¿por qué digo? No, predecir en general y en particular en esta coyuntura, digo, porque el que está motorizando yo creo los dos grandes peligros de la economía mundial, que es el armamentismo y el proteccionismo, es Estados Unidos y es el señor Trump. Uh-huh. Y pronosticar qué va a hacer Trump es una cuestión... Le debe costar hasta él. ¿No? Claro. Es muy complicado, digamos. Pero en todo caso, lo que sí parece que va en serio, digamos, lo de China, ¿no? Uh-huh. Porque amenazó también que iba a hacer lo mismo con Europa y un día dijo, no, vamos a ir al arancel cero. Después, Claro. Sí, con México también los con amenazó México y sí lo ahora amenazó somos y amigos, después se sí. arregló, más o menos. En cambio con China parece que va en serio y comienza a tener impactos, ¿no? Lo de China comienza a tener impactos. Hay dos impactos. Uno, la protección al acero y al aluminio, que encarece los durables en Estados Unidos y pone nerviosos a todos los productores porque ahora van a tener que competir con productos importados más baratos. Y lo otro es lo de China, donde los aranceles, él sube los aranceles, los chinos suben los aranceles. Entonces tiene, a diferencia de otros que se defienden menos, los chinos juegan el mismo juego. ¿Sí? Claro. No es que quieran jugarlo, pero finalmente deciden jugar eso.
Y ahí sí que hay una verdadera carrera proteccionista que no sé dónde termina, ¿no? Ujú. Digo, es difícil predecir porque por ahí Trump va y dice, no, me voy a juntar con el presidente de China y terminamos con esto, qué sé yo, no sé. Pero en todo caso, eso es muy peligroso y va a afectar, bueno, no te voy a explicar a vos en particular, digamos, en esto de las cadenas de valor. Digo, cadenas de valor que podés deshacer en cualquier momento. Claro. Si hay varios países que entran en este negocio, Ujú. terminás con las cadenas de valor y digo, el shock económico que sería eso, sería, ¿no? Sí, un desplome de eso tendría impacto sobre la producción mucho más grande que si hablábamos de comercio tradicional, ¿no? Así es, eso es lo que yo creo, sí, definitivamente. Sería mucho más grave que lo que fue en el 30, en Claro. otro momento, claro. Así que, no sé, hay que ver cómo termina O el sea que negocio. la principal amenaza a la vez por la posible escalada de una guerra comercial. Sí. Digo, junto con un aumento del armamentismo también iniciado por Estados Unidos y donde China está jugando ese mismo partido, digamos, ¿no? Y no sé qué van a hacer otros países. O sea, ambas cosas, mezclamos ambas cosas, juntamos ambas cosas y, Claro. y luce un mundo medio difícil, ¿no? ¿Y cómo lo ves del lado del financiamiento? Del lado del financiamiento veo que va a ser más complicado para los países emergentes. Yo creo que están exagerando, pero digo, los mercados financieros siempre exageran, ¿no? Claro. Así que no es novedad. Sí. Digo, exagerando porque la verdad que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos se venía prediciendo hace rato. Ujú. Y ha sido muy gradual, y va a seguir, creo, siendo gradual, salvo Claro. que tengamos un salto inflacionario muy grande en Estados Unidos. Y entonces, todavía no llegamos a los niveles normales, contando los últimos Claro. 5 décadas, digo. No sería para tanto, ¿no? Entonces la reacción, aparte Europa va mucho más lentamente y Japón también va mucho más lentamente, por lo tanto eso ayuda a que el impacto de las tasas de interés no sea tan grande. Pero bueno, como los mercados sobre reaccionan, y me parece que eso es lo que tenemos ahora, los mercados financieros sobre los financieros reaccionan, lo que tenemos es una reacción contra los países emergentes en general, más habría que ver qué pasa con el sur de Europa, ¿no es cierto? En Italia la mezcla política y la mezcla de riesgo asociado a un país con mucha deuda, etcétera, etcétera, parece que ha empezado a complicar en el margen, pero complicar En Europa el caso ahora es Italia, ¿no? es Italia. Sí. Y bueno, pero como sabemos por experiencia de los últimos años, si hay un problema en Italia, finalmente se termina contagiando a algunos vecinos, Claro. ¿no? Así que esa es otra cosa para mirar hasta dónde llega el problema de Italia, que tiene características no solamente económicas, sino también políticas, ¿no? Hoy aparentemente Christine Lagarde en una entrevista, no sé si la leíste, creo con Financial Times, dijo que estaba muy preocupada porque Argentina o Turquía pudieran arrastrar a otras economías. Eso en Ajá. un punto puede dijo ser eso. beneficioso, ¿no? Digamos, Sí, curiosamente, ¿no? sí, en sí, cierto sentido. Sí, no lo había leído, pero me parece que tiene razón y me parece que eso explica en parte lo que está haciendo ella, digamos, ¿no? Claro. Que es poniendo una cantidad de plata en Argentina, adelantando. Bueno, etcétera, ese etcétera. miedo nos conviene a nosotros. Absolutamente, claro. Yo creo que hay dos cosas con Argentina, ¿no? Una el riesgo de que contagie a otros países emergentes y la segunda es el riesgo que varios otros países desarrollallados ven en una América Latina con mucha inestabilidad. No sabemos qué va a pasar en Brasil, digamos. Parece que México va a estar ordenándose, pero hay que verlo. Si en ese contexto ponemos una crisis en Argentina, América Latina termina en una situación muy complicada. Entonces me parece que se mezclan las dos cosas, el miedo de contagio de emergentes y un tema de conflicto en América Latina que, aparte, en este caso, generado por una economía que es más favorable o es más similar, comillas, lo de similar, a lo que los países europeos o mismo Estados Unidos puede estar queriendo para América Latina, ¿no es Claro. cierto? El contexto está bastante diferente a lo que fue, por ejemplo, un efecto tequila cuando sucedió eso a México. No digo por el efecto contagio, más que por la situación particular de México y de demás países, ¿no? Sí, el tequila sí, pero digamos, si uno toma lo que pasó en Asia, ¿no? Y después en Rusia, ahí sí que hubo un contagio generalizado, ¿no? En toda América Latina. Yo me acuerdo que estaba Stiglitz en el momento de lo de Rusia y hubo una cena
98 estamos hablando. 98. Y entonces estábamos hablando del riesgo que iba a haber, el riesgo que tenía la Argentina, América Latina en general, del aumento del riesgo en China. Y te decía, ¿y qué tiene que ver? Digo, es China, es en Rusia. ¿Qué tiene que ver? Digo, y parece que no, pero tiene que ver, digo, ¿no? Que fue lo que terminó pasando. Así que en ese momento fue más generalizado. En cambio, lo del tequila fue una crisis que tuvo un impacto muy grande en Argentina porque se lo asimiló con políticas similares, más que ser más general, sí, más amplio. Claro. ¿Y cómo ves la meta pilar del programa hoy del gobierno, o del programa implícito, porque no es explícito del gobierno, que es déficit cero en el año 2019? Tanto en términos de la meta en sí como de los instrumentos para alcanzar y las consecuencias, claro, ¿no? Claro. De la meta. Y bueno, es una meta demasiado exigente, pero claro, como hicimos el acuerdo previo, un mal acuerdo, yo creo, terminamos aquí, digamos, porque no tuvimos acceso de vuelta a los mercados. Así que me parece muy exigente. El gobierno tiene que hacer lo que está haciendo con las retenciones, etcétera, y no tener cuidado que no se le caigan por los problemas que hablábamos recién, y al mismo tiempo tiene que dar marcha atrás con varias reducciones de impuestos, ¿no es cierto?, que había anticipado, que dijeron que iban a hacerlo, pero parece que hay dudas, ¿no? Hay dudas. Hay dudas. Bueno, eso, o sea, acá hay una sola prioridad en esta coyuntura, para ponerlo así medio trágicamente, o enfatizarlo al menos, que es, hay que eliminar la posibilidad de un default de la deuda. Eso es la prioridad número uno. Entonces, si en este momento alguien se pone a discutir, no, pero sería muy bueno bajar los impuestos, podemos discutir si es bueno o está mal, pero en esta coyuntura, digamos, hay una sola prioridad. No, hay una sola prioridad. Pero de todos digamos, modos, déficit cero no es una meta en sí misma importante en sí misma, sino por la señal para que te financien lo que te tienen que financiar. Y yo no sé si es tan necesario tener déficit cero para que el mercado te financie, y al revés, si tenés déficit cero, ¿es seguro que te van a financiar? No, ni una cosa ni la otra. Pero también es cierto que en esta coyuntura vos tenés que tratar de ser lo más creíble con el ajuste fiscal para que tengas alguna chance de, digo, lo cual no asegura nada, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que uno tenga que tener déficit fiscal cero para que te financien en el mundo. El plan creíble y no la meta. Claro, tenés un plan creíble. Bueno, si se llama déficit, llamarlo déficit cero, déficit 0005, 07. Ese es el punto. Sí, claro, pero definitivamente. Mostrar un sendero. A un sendero, una cosa creíble. Claro. Que te y además déficit cero traiga la memoria de momento. Sí, momento, fracaso, ¿no? sí, absolutamente. Eso es cierto. Estimados, vamos al tema que trajo el profesor López, y ahora vamos a llegar con agenda. No, ¿Le pobre parece? López. Pues después López no le pasan el tema y se enoja. Sí, Claro, claro. por eso siempre soy el rezagado. ¿Cómo se llama lo que trajo? Es un músico, a diferencia de los que trajeron ustedes, yo siempre traigo música actual, porque soy más joven. Un cantautor, como diríamos en pasado, Sufjan Stevens. El tema se llama Should Have Known Better. Debería haber sabido antes, ¿no? Digamos, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Should have known better, ¿no? Que las cosas se podían poner mal. La semana que viene voy a tener un tema, un grupo muy actual. Muy bien. Muy bien. Ahí Phil Collins y sus nietos. No. Un grupo que me recomendó el señor operador y que lo escuché durante toda la semana. Muy bien. Muy bien. Dos cosas. Acá una persona escuchada dijo que esto perfectamente podría cuadrar como un tema lento de los años 70. Podría ser. Un Rick Wakeman, por ejemplo, que me acabo de enterar que el profesor Cetrángulo no le gusta. Yo tampoco. Que lo comparó con Charly García, por ejemplo. Aunque tocó con David Bowie. Rick Wakeman. Para mí, un gran tecladista. Y a que me dicen que yo no pongo temas actuales, yo la semana que viene voy a traer el grupo que me recomendó el señor operador, que se llama Greta Van Fleet. Les recomiendo que lo escuchen en la semana y después me cuentan. No es Greta Garbo. No. Greta Van Fleet, con doble T, es de lo mejor que he escuchado en los últimos 10 años de lo nuevo. Mire que bien. Lo va a producir el señor Robert Plant el próximo disco. Bueno, para que se dé una idea. Muy bien. Bien. Tenemos una, iba a decir breve agenda, pero no es tan breve. Y rápida agenda.
así podemos despedir como se merece al doctor Machinea, ¿sí? Vamos rapidito. Conferencia Redlas 2018, los servicios basados en el conocimiento para el desarrollo sostenible, organizado por el Ministerio de Producción, la Universidad de Buenos Aires, la CEPAL, Universidad de Chile, Fundación Konrad Adenauer y Redlas de Universidad de Buenos Aires también. 13-14 de septiembre de 2018, la conferencia es sin cargo y la inscripción se puede hacer vía internet en redlas18.com/inscripción. Yo soy uno de los organizadores de esta conferencia y entonces les digo que todo aquel que quiera enterarse sobre lo que se está discutiendo en materia de servicios y desarrollo económico tiene que venir acá estos 2 días, donde va a haber funcionarios extranjeros, funcionarios locales, expertos, empresarios, académicos, discutiendo distintos temas acerca de servicios, el vasto mundo de los servicios. Parece que el 13 y 14 de septiembre va a ser un día de mucha actividad en la facultad, porque el Centro de Investigaciones en Econometría invita a participar de las 4ª Jornadas Argentinas de Econometría realizadas los días 13 y 14 de septiembre de 2018 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El encuentro tiene como objetivo propiciar un encuentro de todos los docentes, investigadores y profesionales de las ciencias económicas vinculados a la disciplina de la econométrica. El contacto es el Centro de Investigaciones en Econométrica pueden escribir a jornadaseconométrica@gmail.com. La Secretaría de Graduados organiza del 17 al 20 de septiembre la Jornada Jóvenes Graduados 2018. Las conferencias son gratuitas y las vacantes limitadas, ¿sí? Hay que inscribirse con nombre, apellido, DNI, carrera y teléfono a contacto.graduados@fc.uba.ar. Y el próximo lunes 17 de septiembre, 9 a 18 horas, se realizará la segunda jornada de investigación contable, ética e innovación, organizada por la sección de investigaciones contables SIC y ADOM en el Salón de Usos Múltiples del primer piso. Va a estar organizada en 4 paneles. La actividad es no arancelada y se entregarán certificados de asistencia. El programa se encuentra en www.economicas.uba.ar y el contacto es sección Investigaciones Contables y ADCOM, Avenida Córdoba 2122, segundo piso, Cava. Y allí fue toda la agenda. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos un minuto para que José Luis nos diga ¿a cuánto llega el tipo de cambio? Claro, cuánto va a estar el tipo de cambio a fin de año, si va a haber default de la deuda o no, y si a Macri lo van a reelegir en el 2019. Nada más. ¿Lo puedo decir mensualmente? Así lo que va a estar de cada mes. El cierre de... No, ¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo? Nosotros no decimos nada. Vos ponelo y nosotros no decimos nada. Bueno. No dice nada. No, lo ponemos así de costado, entonces. Muy bien. Indefinido. Bueno, esperemos que la próxima vez que lo invitemos tengamos un panorama un poco menos incierto y más alentador. Sí, que sea incierto o cierto no me preocupa tanto. Lo bueno es que sea alentador. Puede ser cierto. José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien, nos despedimos. Hasta la semana que viene, partida doble, martes, 20 horas. Gracias. Chau. Chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.